Cuando hoy me compartió la lista de temas que a ustedes les gustaría conocer un poco más, me llamó la atención que estudiara el de resiliencia. Este es un concepto pues que bien en los últimos años se ha puesto un poquito más en la mira de investigaciones y de publicaciones. Y da para muchísimo, realmente da para estudiar bastante. Y vamos entonces a ir compartiendo y les traje unos casos, porque a través de la vida de otros muchas veces es más fácil comprender lo que de pronto en mi vida tiene que cambiar, o es más fácil identificarme con lo que le pasa a otros. Ok, este espacio vamos a llamarle Más allá del dolor. Y pues teníamos la bienvenida, es un gusto compartir con ustedes, espero que podamos sacar el mayor provecho a los minutos que nos quedan. En realidad este tema lo creé inspirada en alguien cercano que conozco, que hace unos días atrás recibió una pésima noticia. Resulta que, de hecho era sábado, hace un par de sábados atrás, de repente me entró una llamada de una de las hermanas de la iglesia y me contó que la hija, una chica pues que tenemos toda la vida a conocer, que creció con nosotros y había recibido una pérdida, una noticia de una pérdida muy, muy, muy fuerte. Ella hace 3 meses estábamos celebrando que había tenido su primer bebito y pues simplemente 3 meses después la llamaron para avisarle que habían encontrado a su esposo pues fallecido. Y pues tuvimos que estar ahí con ella, ¿verdad? Directamente darle un apoyo pues inmediato, directo. Ella simplemente no sabía qué estaba pasando y qué iba a hacer ahora de su vida. Y donde donde estaba conversando con ella me dijo una frase que me impactó muchísimo. Ella me dijo, yo ahora me doy cuenta que no soy alguien valiente. ¿Cómo voy a hacer para poder seguir? Y por supuesto, o sea, todo su mundo se vino abajo y tantas ilusiones, sueños, proyectos, metas. De repente, de hoy para mañana, desaparecieron. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, siempre van a desafiarnos. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes que leí hace poco también, que dice, los tiempos difíciles son como fuertes tormentas que soplan contra tu cuerpo y tu mente. Y debemos ser capaces de reconocer que hay desafíos que a veces sobrepasan nuestras capacidades, no solo físicas, ¿verdad? Si de pronto tenemos muchas cosas que hacer y empezamos a dormir tarde varios días, ya nuestro cuerpo se agota. Pero ¿qué pasa cuando esos desafíos llegan a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental? ¿Qué pasa cuando yo puedo verme físicamente bien, pero por dentro estoy hecho pedacitos, ¿verdad? Entonces es por ahí por donde tenemos que hacernos varias preguntas y de pronto nos podemos sentir incómodos, hay que reconocer. Cuando nos damos cuenta que hay personas que son capaces de salir de los momentos difíciles, pero no solo salir de ellos, sino salir fortalecidos. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo hacen? ¿Verdad? ¿Cómo yo me vengo abajo con un problema simple y esa persona, los problemas más bien parecen que cada vez le hacen más fuerte? Y ese tipo de personas, ustedes saben que este tipo de virtud es lo que nosotros llamamos como resiliencia. Y la resiliencia está compuesta por distintas habilidades. Y hoy vamos a ver algunas de ellas, porque las habilidades tienen algo sumamente particular y hermoso. Y es que yo puedo no tener una habilidad, pero puedo desarrollarla. No importa cuál habilidad sea, yo puedo llegar a desarrollarla. Entonces, si de pronto identifico que las personas resilientes tienen y esta habilidad, y yo me doy cuenta que no la tengo tan desarrollada, entonces ya sé hacia dónde puedo dirigirme, ya sé entonces cómo poder ser más resiliente. Pero para poder verlo de una forma práctica, vamos a hacer entonces una actividad. La actividad se llama ponerme en sus zapatos. Vamos a ver solo 3 historias de vida, 3 personajes reales, o sea, son historias de vida, casos de la vida real. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer nosotros mismos o mismas es, ¿qué haría yo en esa situación? Y la segunda es, ¿qué podría yo hacer por esa persona o qué consejo podría darle a esa persona? Así que este es el momento en el que después de ver cada caso, a mí me gustaría que ustedes puedan aportar. Aquí no hay ninguna respuesta mala, realmente
vamos a construir el conocimiento juntos. Y de nuestras respuestas es de donde vamos a sacar e integrar para ir definiendo estas habilidades. Entonces, nuestro primer caso es el caso de un hombre que pasó 3 largos años de penas en los campos de concentración. Tuvo que experimentar, lo que tuvo que experimentar era inimaginable, y ahora que salió, se está dando cuenta que su esposa, padres, hermano y cuñada y muchos de sus amigos no pudieron salir de ello. Así que está devastado y se hace la pregunta, ¿acabo con mi vida? Este es el caso número 1. Así que viene la pregunta, ¿qué haría si estuviera en ese lugar, o qué haría si pudiera estar al lado de esa persona? Vamos a ver, es que si yo fuera esa persona, no creo que valga la pena rendirme ahora cuando ya he pasado 3 años luchando y tratando de sobrevivir. Ay, pero es que no soy esa persona, entonces no sé si es que el motor de él era su familia y sus amigos. Él ya no los dio, no los tuvo, Ujú. entró en depresión. Es que es difícil, pero yo, si fuera yo, no me gustaría acabar con mi vida, la verdad, porque si he logrado sobrevivir es por algo, tal vez, pero no sé, la verdad. Ok. Mm, yo no sé qué haría, la verdad, porque acabar con la vida. Habría que estar en los pies de esa persona, como dice la actividad, para saber si uno también daría ese paso, porque alguna gente dice bueno, las personas que acaban con su vida son unos cobardes, pero me imagino que en el momento de hacerlo hay que tener también una valentía para hacerlo. O sea, no sé, habría que estar ahí. Pero yo, que dijo puña, y ¿Qué consejo le daría a esa persona? yo le diría, no lo hagas. ¿Y qué más? O sea, tienes a esa persona al frente tuyo. ¿Qué harías? Yo creo que yo lo que intentaría hacer, digamos, no sería más allá de decirle algo, sería hacer algo por esa persona, o sea, porque decirle, no importa lo que usted le diga a alguien en un momento así muy duro, y que porque eso no significa nada, o sea, creo que cuenta más lo que uno podría hacer, por ejemplo, agarrar a esa persona y llevárselo para la casa uno Ok, y ok. ahí Darle compañía, siento yo, porque Muy bien. decirle, uno puede decir muchas cosas, pero está como la parte de la empatía, que uno no sabe, uno puede ponerse en los zapatos de la persona, pero que sienta como que uno lo acompaña, que uno está ahí, que sí, la familia, esposa y todas las personas que para él eran cercanos están ahí, que no sabe qué puede pasar, y uno poder que como que tenga la compañía, que se sienta acompañado, que no se sienta solo, porque tal vez por eso es que se siente que se quiere acabar la vida, ¿verdad? Porque se siente solo. ¿Qué haríamos si nos encontráramos a esa persona justamente hoy? Ya, bueno, entre Sofía y hoy nos dijeron que se lo llevarían a la casa, ¿ok? ¿Qué más podríamos hacer por esa persona? Yo creo que, digamos, yo lo que haría, Ujú. viéndome en ese caso, es como, bueno, dependiendo del lugar donde esté, busco un lugar, ¿verdad? Y hago una oración, porque de verdad que a veces uno ni siquiera tiene palabras como para decir o se queda como congelado y uno dice, madre, ¿qué le digo? O sea, ¿qué Ujú, hago? ¿Me entiendes? ujú. Entonces, lo primero es confiando en el poder de Dios, ¿verdad? Que después de la oración la persona, pues, obviamente va a seguir con su dolor, va a seguir con su proceso, pero aquí lo que importa, siento yo, o lo que se necesita es que la persona tenga paz, que piense, Ujú. bueno, que se sienta confiada, que Dios nunca lo va a dejar, pero esa paz que solo Dios puede dar, definitivamente es la que necesita una persona así para encontrarle sentido a la vida, para ver qué camino toma, qué decisión va a elegir. Yo creo que eso es lo primero que yo haría. Ya después de ahí, que Dios me ilumine para ver, o sea, qué digo, qué hago y todo el asunto, ¿verdad? Pero Ujú. lo primero que haría yo de verdad sería una oración con esa persona, primero para que me dé sabiduría a mí y que le dé paz a esa persona en ese momento. Excelente. De hecho, cuando no sabemos qué hacer, pues sí, yo lo no, mejor pero, es, ajá. o sea, yo sí siento que está bien eso que dice, pero imagínese una persona que está en los huesos literalmente, y uno dice, bueno, Ajá. venga, ahora, no sé. Es que no sabía, es que me salí y volví a entrar, entonces solo le di el chunche. Pero no, obviamente me lo llevo a Taco Bell o a McDonald's. Ya lo mataste, lo mataste. Ok. Vean qué interesante de pronto cuando nos sentimos frente a una situación así de difícil, ¿verdad? El reconocer, pues, de pronto qué podríamos realmente hacer. Y me encantó que Sofía apuntara esto, bueno, y que hoy también lo apuntara el tema de no dejar sola a la persona.
En general, cuando una persona pues tiene pensamientos de acabar con su vida, de atentar contra su vida, este es un recurso fundamental. De verdad es importantísimo no alejarse de esa persona. Pero muchas otras veces también necesitamos como clarificar qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente, cuál es el problema real y hacia dónde puedo encontrar pues soluciones? Verificando pues qué es lo que pasa, encontrando este valor. Ahora Lucho nos decía, ¿verdad? Yo siento que hay una frase que dice tanto nadar para morir en la orilla, ¿verdad? He hecho tanto, se ha llegado hasta aquí que cómo podría rendirme. Sin embargo, Creo que también, bueno, es saber, bueno, todo esto de esos pensamientos, a lo que me habían dicho a mí es que son como la salida fácil que ve el cerebro, o sea, no es ni de uno a veces, es la salida fácil que ve el cerebro como de que pare el dolor. Entonces, uno tiene que ser consciente a veces de los pensamientos que uno tiene y también calmar. Súper, me encanta este aporte que acabas de hacer, porque de hecho más adelante vamos a ver este tema de qué pasa con lo que pienso y qué tanto me incluye. Pero, bueno, es importante que si estuvieran en esos zapatos, reconocer que necesito ayuda, ¿verdad? Saber que en estos momentos ya sola no puedo y pues que de pronto esta persona que se me está acercando, si fuéramos nosotros, pues podría darnos esa mano que necesitamos. Pero vamos a ir al segundo caso, a ver qué podríamos hacer de pronto en esta situación. El segundo caso dice así, perdón. Mi nombre significa afligida. Casi toda mi educación la he recibido de mi padre, quien me anima a luchar por mis derechos, ya que la educación donde vivo no es uno de ellos. El 9 de octubre, mientras viajaba en el autobús escolar, opositores de la educación de la mujer subieron y nos dispararon a varios que estábamos ahí. He tenido que pasar por varias cirugías. Sé que es difícil continuar luchando. ¿Debo hacerlo? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Y yo creo que siendo consciente, o sea, digamos, no siendo consciente, porque uno puede decir un montón de cosas y idealizar muchas cosas también, pero posiblemente ya uno en los zapatos de esa persona, seguramente, ¿quién no le va a dar miedo decir, estoy casi muriéndome por esta cuestión, voy a mejor quedarme quietica? Suena feo. Tal vez cualquiera daría eso, pues, por ejemplo, cuando Claro. alguien llega y lo amedrentan en un lugar o así, pues deja de hacer ciertas cosas por ese mismo miedo. Entonces, yo creo que esa persona tal vez dejaría de hacer eso, ¿verdad? Desgraciadamente. Y pues, es un poquito como más, no sé, realista que idealista, no sé. Si yo conociera a esa persona y tuviera los medios, creo que, no sé, me gustaría mandarla a estudiar a otro lado, porque si tiene la voluntad y el deseo de estar estudiando, y si yo tuviera los medios, sí me gustaría entonces que vaya a estudiar a otro lado. Vimos entonces el caso de un hombre, ya pues con sus años, vimos el caso de una joven y ahora vamos a ver el caso de un joven. Estamos en medio de una crisis nacional. Mis hermanos fueron reclutados por el ejército para defender a nuestra nación, pero yo no puedo por mi edad. Me dedico mientras tanto a trabajos poco importantes. Soy joven, sin formación militar, ignorado y sin nada que aportar a mi nación. ¿Qué podría hacer? Ruth, vieras de que yo conociera a esta persona, yo le diría que nunca hay que subestimar un trabajo. Que al final todo es un complemento, que todos tienen pues una función y que a veces las pequeñas cosas son los que hacen los grandes cambios. Porque yo le diría que aunque los hermanos ahorita están en el ejército, él puede estar aquí preparándose para cuando ellos vuelvan. Y que al final él tiene que aprovechar el hoy y no enfocarse en que ya quiere estar grande, digamos, si tiene deseos de aportar a la parte militar. Entonces es como más que todo reforzarle y darle como la plusvalía a cada uno de las labores que él hace, porque al final todo es un complemento y todos codependemos de alguien más para poder ejercer un ejercicio pues importante al final. Excelente, me encantó. Bastante importante. Y bueno, si yo me lo encontrara, al igual que Magic, también le diría, o sea, que cada trabajo
tiene su propósito, la verdad. Y, Ujú. y el hecho de que por creerle el que haga algo pequeño eh, no tiene importancia, eso es mentira, porque, por ejemplo, los que barren son los que mantienen limpia una ciudad. Y si ellos no Ujú. hicieran este trabajo, con el tiempo se acumularía y sería bastante feo. Entonces, sí, como igual que Maggie, no le restaría importancia al trabajo, la verdad. Creo que el trabajo dignifica al hombre. Me concentraría en eso. No, me ha pasado con los tres casos que, ¿verdad? Que no sé qué decir, ¿verdad? Bueno, en los últimos, bueno, en los primeros dos creo que era más como más complejo el qué decir frente a situaciones, ¿verdad? Ujú. Como esas. Con este creo que, bueno, también en los tres me interesaría mucho a mí como conversar con la persona simplemente, ¿verdad? Y en este específicamente me gustaría saber, ¿verdad? ¿Por qué siente que no está aportando nada? Y el aportar sería como, ¿verdad? Ser parte del reclutamiento este militar, ¿verdad? Ujú. Solamente como conversarlo y ya. Y si fuese yo, Ujú. yo, digamos, el Andrés de aquí, ¿verdad? 21 años, ya de por sí, digamos, yo aportar iluminación, yo sentiría que no necesariamente tengo que ir a luchar, entonces ya de Ok. por sí no tendría, como, no me molestaría que no me reclutaran, digamos. Muchas gracias, Andrés, por tu comentario. Vamos entonces a revelar quiénes fueron estas personas en la vida real y qué habría pasado si hubieran tomado esas decisiones que pasaron por sus mentes. El primer caso, recuerdan que estuvo a punto de quitarse la vida, fue, es el caso real de Viktor Frankl. Él, después de esta historia que vimos, decidió continuar y llegó a ser el jefe del departamento de neurología de la Policlínica de Viena por 25 años. Pero más allá de eso, él llegó a escribir 39 libros y uno de los más reconocidos es El hombre en busca de sentido, que ha servido pues, de inspiración para muchísimas personas en momentos de dificultad. Él recibió durante su vida 29 doctorados honoris causa de distintas universidades del mundo y pues definitivamente dejó un gran legado bajo su nombre. La segunda persona era Malala Yousafzai. Ella en el 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz, solo 2 años después del atentado que vimos que sufrió. Entre el 2011 y 2013 recibió 11 premios internacionales y actualmente es defensora del derecho universal de las niñas a la educación. Y pues alguien que sí tenía los medios pudo darle la oportunidad porque ella actualmente estudia en Inglaterra. Y el tercer personaje, creo que todos ustedes lo conocen de igual forma, era el rey David. Pues exactamente cuando sus hermanos estaban en la guerra fue esa misma en donde él pudo derrotar a Goliat. Él, dentro de sus aportes históricos y políticos, están que llegó a unificar las 12 tribus de Israel. Bajo su reino, pues la nación creció significativamente y pues sus aportes siguen dándonos muchísima importancia. De hecho, más adelante vamos a mencionar uno de esos principios que nos dejó. Entonces, ¿qué habría sido de nuestra historia si estos personajes hubieran tomado otras decisiones? Esto nos hace la pregunta o nos hace, ¿verdad?, cuestionarnos qué será de la historia, qué será del futuro, si de pronto nosotros tomamos la decisión de rendirnos. Yo no sé, pues, por qué clase de luchas ustedes estén pasando y ninguno de nosotros sabemos por qué clase de luchas tendremos que pasar mañana mismo, en 1 hora, en 1 año, en 10 años. Pero siempre vamos a llegar a momentos que nos desafíen, que superen nuestras capacidades y no estamos exentos de la desesperación, no estamos exentos de la ansiedad, del estrés, de la angustia. Pero es entonces en esos momentos donde necesitamos ciertas herramientas, como les decía al principio, que las vamos a ver por acá y las vamos a ir ilustrando con ciertas partes de estos personajes. Una de las que más se destacan es que las personas resilientes son capaces de hacer una reconstrucción del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son capaces de cambiar los momentos negativos en situaciones más aceptables. Por ejemplo, si Viktor Frankl se hubiera dedicado a simplemente meditar en todas las cosas tristes que le pasaron y, ¿verdad?, como carcomerse a sí mismo, en lugar de aprovechar todas esas situaciones y canalizar todo ese sufrimiento, todo ese dolor en la mira de cómo puedo aportar a otros con las vivencias que yo tuve, no tendríamos pues todos estos beneficios que él nos dejó. Definitivamente Malala, las cirugías que tuvo que pasar después de este atentado le han dejado cicatrices visibles, pero esas cicatrices le han ayudado a hacer también de una forma más visible su lucha contra la desigualdad. Entonces,
¿cómo puedo yo sacarle provecho a esta situación que estoy enfrentando? ¿Cómo puedo yo, de este momento difícil en el que ya no quiero estar, ya no quiero seguir, ya estoy cansado, cansada? ¿Cómo puedo entonces encontrarle un propósito, un sentido? Esa es una de las habilidades entonces que caracterizan a las personas resilientes. Entonces significa que no todo lo malo que me pasa es tan malo como parece. Siempre en medio de todo lo malo hay oportunidades de crecimiento, hay oportunidades de aprendizaje. Recordemos el caso, por ejemplo, de la historia de José. Cuando uno ve pues el cambio que tuvo que tener José de un momento para otro, en poco tiempo aprendió o desarrolló habilidades que de otra forma le hubieran costado años. Entonces, esta situación difícil por la que yo puedo estar pasando, ¿qué me está desarrollando? Un día estos hablaba con una amistad que es bastante impaciente y yo le decía, qué pena, pero si usted es impaciente y quiere desarrollar paciencia, sepa que va a pasar por dificultades que le prueben la paciencia. Esas dificultades que realmente van a hacer que usted tenga que respirar y contar hasta 10. Pero entonces, esa es la primera habilidad que vamos a destacar de las personas resilientes. Y vale la pena preguntarnos, ¿cuántas habilidades tengo yo para reconstruir mi dolor? ¿Cuánta capacidad tengo en estos momentos para ver lo bueno en medio de lo malo? Para no fijarme en el punto negro de la hoja blanca. Diariamente hay cosas que no nos salen bien y pueden ser súper sencillas. Usted puede ser que llegue a cocinar algo y se le quemó, le quedó sin sal, se le pasó de sal. ¿Qué hace usted en un momento así? Porque es que es en esos pequeños desafíos que vamos desarrollando estas habilidades. ¿Será que me quedó sin sal y entonces ya me enojo, boto la comida? O simplemente digo, mira, la próxima ya sé que esta receta necesita agregarle un poco más de sal. Entonces, estas pequeñas experiencias nos van a dar las bases para el futuro. Una pregunta. Adelante, Bella. Verás que, bueno, en caso, a veces me pasa a mí que cuando es algo muy doloroso, digamos, como la muerte tal vez de mi abuelo o cosas que para mí me pegan, yo lo olvido. Yo olvido todo. A mí se me olvidó muchos recuerdos de mi abuelo. Entonces yo no sé qué tanto se puede hacer con esa reconstrucción del dolor cuando no recuerdo. Ok, pero hay formas naturales que nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan ante situaciones, ¿verdad? Cuando experimentamos situaciones sumamente dolorosas, pues es mejor no recordar cada detalle. Pero siempre hay aportes que quedan. Por ejemplo, ¿qué significó esa persona para ti? Y digamos, si es el caso de la muerte, hay preguntas, ¿verdad? Como simples, pero que nos pueden ayudar muchísimo y es, ¿qué desearía esa persona para mí en estos momentos? ¿Verdad? ¿Desearía que yo llore por años o desearía verme alcanzar un título, desearía verme, ¿verdad? Sonreír, ser feliz, reírme? ¿Qué virtudes tenía esa persona de las que yo podría aprender y podría entonces replicar? Ay, es que era súper perseverante, es que era muy buena gente, es que, ¿verdad? Siempre tenía alguna ocurrencia que hacía reír. Y estas son entonces las cosas que nos sirven para motivarnos, que nos sirven para continuar. Y voy entonces a ver la siguiente habilidad para ir complementando un poco esto, aprovechando el comentario. Otra de las habilidades de las personas resilientes es una anticipación positiva. Y aquí esto es un desafío para todos y todas, porque resulta que nosotros los seres humanos de forma natural solemos anticipar, pero negativamente. Por ejemplo, yo voy a ir a una entrevista de trabajo y de una vez empiezo a pensar, ¿y si no me suena el despertador? Y si, ¿verdad? Voy de camino y me ensucio la ropa y si entonces llego y la persona que me atiende me trata mal y si resulta que entonces en la entrevista hay algo que no sé contestar y si después de que no sé contestar resulta entonces y al final no me dan el trabajo. Ni siquiera me he levantado en la mañana y yo entonces ya tengo un montón de ansiedad encima de estar pensando todo lo que podría pasar negativo. Y esto, pues, no me aporta, porque entre más ansiedad tengamos, menos capacidad de reaccionar de la mejor forma vamos a tener. Entonces, necesitamos tener muchísimo cuidado cuando anticipamos y necesitamos hacerlo de una forma positiva. Esto es un reto y es un desafío. Si no estamos acostumbrados necesitamos entrenarnos a nosotros mismos. Es como cuando uno va al gimnasio, que lo diga Jonah, y uno va por primera vez después de tener 10 años de no hacer nada de ejercicio y si pretenden que uno haga como 1000 lagartijas, pues con la misma se da una media vuelta y se va al gimnasio. Pero si usted empieza en un proceso con constancia,
Va a llegar un momento en el que de 1 pasa a 10, de 10 pasa a 15, de 15 pasa a 20. De igual forma es con nuestros pensamientos. Claro, ir al gimnasio me da efectos físicos que yo puedo ver. En mis entrenamientos mentales, de pronto yo no puedo ver esos resultados tan inmediatos y me frustro más fácil. Pero tengo que saber que esto es parte de la construcción hacia una mejor versión de mí. Entonces, necesitamos anticipar de forma positiva. ¿Y cómo esto funciona? Bueno, ¿qué sí puede pasar? Ok, entonces yo voy a ir a la entrevista de trabajo y lo primero que pasa por mi mente es, no me voy a levantar porque no me va a sonar el despertador. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo construir algo bueno de esto? ¿O cómo puedo solucionarlo de una mejor manera? Bueno, voy entonces a llamar a mi amigo Doy y le digo, Doy, por favor, a las 5:50 llámeme, porque yo no me puedo perder esta entrevista. Entonces, eso que me generaba ansiedad, pues empieza a perder importancia. Entonces yo digo, no, yo no confío en Doy porque es un poquito dormilón. Entonces llego y le escribo también a Lucho, llámeme a las 5:51, por si acaso Doy falla. Entonces, ¿verdad? Es empezar a buscar la forma de ser más constructivos ante las situaciones que nos pasan. Otra de las habilidades es que las personas resilientes son personas con optimismo y esperanza. Una persona optimista no es una persona irreal. No es que usted solo, ahora solo voy a ver lo bueno y entonces me olvido que hay un problema. No, es que usted sabe y reconoce que puede sobreponerse a eso, que puede, que esta situación no es permanente, que esto pues nos está desafiando, pero nos puede construir. Y para esto nosotros nos sirven hay dos como consejos, trucos, como les quieran llamar. Y uno es, aferrémonos de las promesas que Dios nos ha dado. Y lo otro es, evalúe usted por qué situaciones ha pasado y ha logrado sobreponerse. Estoy segura que si ahorita si abriéramos micrófonos y empezáramos a contar cuántas situaciones difíciles hemos enfrentado, no nos alcanzaría el día para contar. Lo que pasa es que solemos desvalorizar nuestros éxitos. Y lo hacemos de una forma sin darnos cuenta cotidiana. Por ejemplo, cuando usted estaba en primer grado, ¿cuánto de pronto no le costó aprender a leer, aprender a escribir sin tener que hacer tantos tachones o las tablas de multiplicar? Y ahora usted hace esas cosas día a día y ni siquiera le ve la importancia. O sea, ¿cuántas veces tuvimos que caernos de pequeños y llorar para aprender a caminar? Y ahora caminamos, corremos, venimos, vamos. Igual sucede con las situaciones difíciles. Cada uno de nosotros está lleno de habilidades, aunque no lo quiera reconocer, aunque nos cueste reconocerlo. Usted está aquí y ha pasado por muchísimas cosas. Entonces, es importante de pronto detenernos y buscar qué situaciones he logrado enfrentar, de qué he podido salir adelante. Y otra es la convicción de que somos amados. Todos los seres humanos tenemos necesidades de afecto. Somos seres sociales y aunque uno diga, no, yo soy un corazón de piedra, todos necesitamos sentirnos importantes, todos necesitamos sentirnos valorados. Y lo más hermoso para nosotros, como hijos e hijas de Dios, es que podemos sentir el afecto real y sincero de nuestro Creador. Nosotros podemos reconocer que hay un Dios que está atento a nuestras necesidades, que no es casualidad que hoy estemos conectados escuchando que Él nos ama. Y la Biblia está llena de evidencias que nos dice que Dios no se olvida de usted, a pesar de que usted se olvida de Él, Dios no se olvida de usted. Y entonces estas cosas nos hacen recuperar ese motor que nos decía Lucho al inicio, con el primer caso. Es esto que de pronto no se puede incluso ni explicar, pero es lo que me hace seguir adelante, lo que me desafía, lo que va desafiando mis capacidades, me va desafiando a mí mismo para continuar. Si quieren más evidencia, entonces les traía por acá una cita hermosísima del Camino a Cristo que dice: romperse puede de todos los humanos, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros, sus senderos fijos. Mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Dios a usted le ama muchísimo y quiere lo mejor para su vida en todos los aspectos, absolutamente todos. Claro, nosotras a veces creemos que sabemos qué es lo mejor y enredamos un poquillo sus planes, pero Él está ahí siempre atento para ayudarnos a seguir adelante. Y es por eso que si podemos en esta mañana de pronto tener un corazón herido, tenemos que recordar que Dios es capaz de sanar las heridas de quienes han perdido toda esperanza. Y el tiempo apremia, el tiempo se nos ha acabado hoy, pero
reconozcamos que hay habilidades que nos ayudan a sobreponernos de las situaciones difíciles y las podemos reconocer en otras personas. Podríamos incluso de la Biblia sacar un montón de ejemplos de personajes que fueron capaces de ir más allá. Pero ¿qué pasará con nuestra historia? ¿Qué se escribirá de cada uno de nosotros los que estamos acá hoy? ¿Qué se estará escribiendo en los registros de la vida de Daniela, de la vida de Andrés, de la vida de Doy, de Sophie, de Asher? ¿Qué se irá a escribir en el futuro según las decisiones que tomemos hoy? Muchas veces, pues, hay cosas que quieren ganarnos la batalla, a veces es tristeza, a veces es pereza, a veces más bien es demasiado entusiasmo y tomamos decisiones, pues, muy apresuradas. Pero la versión de nosotros que queramos ser mañana se construye hoy. Y esa construcción está formada por las decisiones pequeñas, por nuestras acciones día con día. Así que fue un gusto haber estado con ustedes. Y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar. Tal vez ahí, Luti, agregar, que me gustó eso último que usted decía sobre las decisiones que tomemos hoy, pero esta semana con los chiquillos estábamos viendo, digamos, con los estudiantes míos, lo que es clase de historia, digámoslo así. Entonces, yo les decía y veíamos ahí un poco de que la historia es importante porque, ¿por qué? Yo les decía, porque es importante la historia, lo que pasó en el pasado, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a aprender para no cometer errores a futuro, o sea, ver qué fue lo que pasó antes para entonces no cometer esos mismos errores en los días que vienen. Y eso pasa, yo les decía a cada uno de ellos que cada uno también escribe su historia y cada uno de los chicos que está acá con ustedes escribe su historia. Entonces las decisiones que tomemos ahorita y las caídas que tuvimos antes son las que nos van a ayudar para forjarnos nosotros ese futuro, ¿verdad? Yo les decía a varios, digamos, cuando he hablado tal vez de una manera más personal, que tal vez han pasado por una situación difícil, que ahora por esa situación difícil es que ya ahora pueden hablar con otras personas. O sea, pueden, ahora, por ejemplo, alguien que cayó tal vez en la drogadicción o tal vez que en algún momento intentó hasta acabar con su vida, ¿verdad? Y conozco personas así que ya ahora han superado eso y dicen, wow, yo no puedo creer que yo haya pasado en algún momento hasta acabar con mi vida y ahora están muy bien emocionalmente, ¿verdad? Que yo hasta me he asustado, yo hasta los veo hasta mejor que yo. Así, bien alegres y de todo, qué increíble. Entonces dicen, yo no puedo creer que yo en algún momento pensara en acabar con mi vida. Y yo les digo, bueno, eso fue, esa etapa a usted le ayudó, ahora yo les digo que eso es un poder, yo les digo que es un poder que ahora ellos tienen, porque ahora entienden a una persona que que está pasando por eso mismo, y ellos son los que le pueden ayudar, porque yo puedo llegar y decirle algo y animarlo un poco, pero no va a ser tanto así como alguien que lo comprende, porque ya pasó por eso, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nos tiene que motivar en esas situaciones difíciles. Esta experiencia que yo estoy pasando, por más difícil que sea, el día de mañana me puede ayudar a otros. Y si eso realmente nos motiva, nos impulsará muchísimo. Lo que hoy nos dice es totalmente real, pero completamente. Hace no mucho, hace tal vez unas 3 semanas, teníamos unos talleres de salud emocional en otra iglesia y invitaron muchas personas no adventistas. Y había una joven, súper joven, que había tenido una historia de enfermedades pues, mentales fuertes. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de aportes valiosísimos que ella hacía. Pero una cosa que yo casi le doy así el micrófono y ahora sigo usted explicando, el poder realmente ponerme en esos zapatos, el poder decir de forma sincera. Así que no todo lo malo es tan malo como parece. Siempre las dificultades nos van a permitir construirnos o destruirnos. Y esto es parte de las decisiones que tenemos que tomar todos los días. ¿Cómo quiero ser mañana? Pues va a depender de hoy. Por más difícil que sea mi situación, igual puede estar aportando a mi vida de forma provechosa si yo le quiero sacar el provecho. Nos despide usted en oración, por favor. Está bien, con todo el gusto. Vamos entonces ahí donde estamos a inclinar nuestro rostro para orar. Cariñoso Padre, gracias te damos porque un sábado más nos has dado la oportunidad de estar conectados a pesar de la distancia. Gracias porque somos una sola familia. No importa dónde estemos, si estamos cerca, estamos lejos, no importa incluso si no nos conocemos en persona, Señor, podemos estar unidos a través de tu amor. Y reconocemos en esta mañana que nos amas muchísimo, que cada una de las personas que están acá presentes es especial para ti.
Y por eso no es casualidad que en estos momentos nos quisieras recordar que podemos salir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de que tal vez nuestras energías se estén acabando. Podemos recordar que hay esperanza, que podemos tener un futuro mejor. Danos por favor la sabiduría que necesitamos cada día para tomar buenas decisiones, la apertura y la sensibilidad para poder ayudar a otros, incluso utilizando nuestra experiencia. Y ahora que nos despedimos, permítenos seguir conectados contigo en este sábado, disfrutando de tus bendiciones. Y todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.